Bueno, gracias Ceci. Bueno, como les dijeron, mi charla es recibiendo el impacto de la comunidad a partir del Centro Médico Epidemiológico, y ya más o menos habló el doctor, pero vamos a hacer un poco de historia realmente para entender por qué se termina inaugurando el Centro Médico E. El 31 de diciembre del 2019, los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan son reportados a la Organización Mundial de la Salud. El 3 de marzo de 2020, el primer caso confirmado en Argentina, un señor de 43 años que había venido de Italia. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud caracteriza a COVID-19 como una pandemia. En el mundo había 118.000 casos en ese momento y ya abarcaba 114 países. El 18 de marzo del 2020, el gobierno argentino declaró la cuarentena obligatoria. Presentamos 128 casos confirmados y 3 fallecidos por COVID-19. Y recordemos que la cuarentena duró más de 150 días. Y mientras esperábamos, nos llegaban noticias del resto del mundo que hablaban de colapso del sistema sanitario, de un creciente número de personas fallecidas en países como Italia. Salían publicaciones, esto el 29 de marzo del 2020, de la BBC, en donde el ejército italiano intervenía para transportar fallecidos por COVID. Sin ir más lejos, a nuestro país vecino, está una publicación del 23 de abril del 2020. También hablaba, la capital de Amazonas enfrenta desafíos como la falta de personal médico, hospitales al límite de su capacidad y un sistema funerario rebasado. Se inauguraban hospitales de campaña. Esta es una imagen panorámica en el pabellón 5 en la ciudad de Madrid, en donde ha habilitado durante la crisis sanitaria. Esto es el 30 de marzo del 2020. Esta es una imagen publicada en el New York Times el 25 de abril, en donde la India le administraban oxígeno a las afueras de la ciudad a pacientes con COVID-19. Y en este contexto es que el Grupo Oroño proyecta y rápidamente construye el Centro Médico Epidemiológico. El Centro Médico Epidemiológico es el primer centro del sector privado que busca dar una respuesta adecuada frente a la proyección de una subida importante de casos, teniendo en cuenta que el 60% de la población en la ciudad de Rosario se atiende en el sector privado. En tiempo récord, el 29 de mayo del 2020, en un espacio de 560 metros, se inaugura destinada a la detección y al tratamiento de casos sospechosos COVID-19. Se diseña con todo lo necesario para dar una atención completa, permitir aislar los pacientes COVID-19 del sector no COVID. En este gráfico vemos que por calle Córdoba se ingresaba al Centro Médico E, y en verde estaba el resto del Sanatorio Parque y Sanatorio de Niños que no tenían contacto. Para poder brindar esta atención completa es que el centro médico cuenta con consultorios puestos en línea. Los primeros 2 consultorios son de atención médica, seguidos de los consultorios para toma de muestra de laboratorio y el área de imágenes radiológicas. Si el paciente requería internación, 4 módulos con 24 camas. Todas tienen monitoreo multiparamétrico, oxigenoterapia, asistencia de enfermería especializada y control médico permanente. Esta es una imagen de los módulos de internación. Y a destacar que en el pico de la pandemia, realmente debido a la alta demanda de consultas ambulatorias, el centro médico logró ampliar a 4 consultorios de atención médica y 2 de muestras de laboratorio para poder agilizar la atención. Bueno, acá vemos el gráfico de la curva epidemiológica de la Argentina desde marzo del 2020 hasta octubre del 2021, en donde en el eje de la abscisa encontramos la fecha, en el eje de la ordenada el número de personas. Se visualizan las llamadas olas. Una ola desde el punto de vista epidemiológico implica un número creciente de personas contagiadas, un pico bien definido para luego comenzar a disminuir. En nuestro país tuvimos 2 olas, la primera fue en octubre del año 2020 y la segunda en mayo de 2021. Actualmente, y esto es actualizado el 29 de noviembre, hay 5.328.416 personas confirmadas de COVID-19 y el porcentaje de mortalidad es de 2,18. Acá vemos el mismo gráfico, pero de la ciudad de Rosario, en donde vemos que en el año 2020 los casos comienzan a subir en la semana epidemiológica 37, para tener el pico en la semana 40, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. Después desciende y tenemos la segunda ola en la semana 20, en el año 2021, que corresponde al 16 al 22 de mayo. En este gráfico vemos cómo fueron subiendo los casos en la Argentina. Realmente vemos que el 17 de julio había 119.300 casos, pero ¿qué pasaba en Rosario?
En Rosario los casos tardaron en subir, presentándose una importante heterogeneidad con respecto a cómo se presentaron los casos de COVID-19 en todo el país. El 1 de julio, publicado en la página de la Municipalidad de Rosario, teníamos solo 129 casos confirmados y nos preguntábamos qué pasará si llegaba o no llegaba. Un mes después seguíamos teniendo 591 casos, todavía eran bajos, para un mes después ya enfrentarnos a 4.174 casos. A los 15 días este número se había duplicado y el 1 de octubre nos enfrentábamos a 22.000 casos con 1.100 casos por día. Este es el gráfico de los pacientes atendidos en el Sanatorio Parque, como dijo el doctor Villavicencio. De abril a octubre, a mediados de octubre, se atendieron 77.875 personas, de los cuales se internaron 2.492 internaciones. Este gráfico representa la evolución de camas ocupadas en sala general por pacientes con COVID-19, provisto por la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario, que nuclea 15 instituciones privadas, y vemos que del total de pacientes que se internaron en Rosario en la primera ola, aproximadamente 262 pacientes, y 268 pacientes en la segunda ola, el 24,4% y el 23,8% cursaron internación en el Sanatorio Parque. Este es el mismo gráfico, pero de camas de terapia intensiva. Lo mismo, vemos que el 20 de octubre nos encontrábamos que había 158 pacientes en estado crítico y el 20% se encontraba internado en el Sanatorio Parque. En la segunda ola, que recordamos fue más agresiva y realmente estuvimos cercanos al colapso del sistema sanitario, en la página de la Municipalidad de Rosario nos informaba que la ocupación de camas críticas con pacientes con asistencia respiratoria mecánica era del 98%. Por eso el Sanatorio Parque amplía su capacidad de 33 a 45 camas de terapia intensiva, respondiendo a este aumento en la necesidad de camas ocupadas y abarcando el 24% de los pacientes internados. Este es el gráfico que el doctor Villavicencio dijo en palabras. Desde marzo del 2020 a octubre del 2021 se atendieron por medio del Centro Médico E 77.875 personas, principalmente en el centro, después también por la Guardia General del SER. Se hisoparon el 64%, que equivale a 49.687 personas. Los positivos fueron 15.821, se internaron el 16% de los positivos, 2.400. Del porcentaje de internación ingresó a terapia intensiva el 25%, que equivale a 616 pacientes. Un porcentaje muy alto requirió asistencia respiratoria mecánica y la mortalidad fue el 60% con 345 personas fallecidas. Con respecto a las conclusiones, creo que el Centro Médico Epidemiológico es un lugar de referencia en la provincia de Santa Fe, donde se aceptan pacientes derivados de toda la provincia y que desde su inauguración hasta el día de la fecha ha puesto todos los recursos, tanto estructurales como humanos, para que ningún paciente quedara sin atención durante la pandemia. Creo que en tiempos de soledad y enfermedad supo, a través de la empatía y la humanidad personal, contener a más de 2.000 pacientes. Todo el personal trabajó en equipo y en constante solidaridad para no fallarle a la sociedad, y bueno, realmente es un orgullo haber formado parte y seguir siendo parte de este gran equipo. Bueno, yo tengo 2 charlas. La segunda charla es en busca de un tratamiento efectivo. Al inicio de la pandemia, realmente la ciencia necesitó dar una respuesta rápida, debido a que si bien los casos críticos representaban solo el 5%, la tasa de mortalidad de los mismos era casi del 50%. Este gráfico representa la evolución de la infección por SARS-CoV-2, donde vemos la primera fase, que es el inicio de la infección y replicación viral, abarca los primeros 7 días. La segunda fase es de afección pulmonar, que aparece en la segunda semana de la enfermedad, y una tercera fase hiperinflamatoria, que aparece a partir del día 10-15, siendo el estadio de mayor gravedad. Por ende, al inicio de la pandemia, los primeros tratamientos fueron dirigidos a inhibir esta fase y de esta manera intentar evitar que la enfermedad progrese a los estadios más avanzados.
Quiero destacar que debido a la urgencia y la necesidad de información se han realizado publicaciones en tiempo récord que no pudieron ser sometidos a procesos rigurosos de edición habituales como la revisión por pares. Se encontró muchísima información y publicaciones de trabajos científicos con poco rigor metodológico, por eso la mayoría de los trabajos que yo voy a referenciar son del grupo Recovery, que es actualmente uno de los grupos más grandes del mundo que realiza tratamientos en pacientes hospitalizados con COVID-19. Inició en marzo del 2020 un ensayo clínico para probar potenciales tratamientos contra el COVID. Participan 175 hospitales en el Reino Unido y cuenta con el apoyo de la Universidad de Oxford y el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido. Creo que son los trabajos que mejor diseño metodológico y estructura estadística presentan. Bien, lopinavir ritonavir, el primer antiviral que escuchábamos al inicio de la pandemia, ya conocido para usarse para tratamientos de otras infecciones virales, como por ejemplo el HIV. Este es un trabajo publicado el 5 de octubre del 2020, en donde incluyeron 1.616 pacientes y las conclusiones eran que los resultados de este gran ensayo aleatorizado indican que el lopinavir ritonavir no es un tratamiento eficaz para los pacientes ingresados en el hospital con COVID-19, que el límite inferior del límite de confianza para el resultado primario descarta cualquier posibilidad razonable de un beneficio significativo en la mortalidad, y además la asignación del lopinavir ritonavir no se asoció con reducciones en la duración de la estancia hospitalaria o el riesgo de ser ventilados o morir. Lopinavir ritonavir no era una opción. Hidroxicloroquina, también muy nombrado al inicio de la pandemia, salía publicado el 19 de noviembre del 2020. Este trabajo que incluyó 1.561 pacientes y nos decía que no hubo diferencia entre el grupo de hidroxicloroquina y el grupo de atención habitual en la mortalidad a los 28 días, y además presentó mayor eventos adversos el grupo que recibió hidroxicloroquina. En la cumbre de la Organización Mundial de la Salud del 1 al 2 de julio, terminaba con el tema y nos decía que los resultados producen poca o ninguna reducción en la mortalidad de pacientes hospitalizados con COVID-19 en comparación con la atención estándar, y los efectos adversos eran severos, por lo que el Comité Directivo Internacional de la Organización Mundial incitaba a interrumpir en forma inmediata los ensayos clínicos. Hidroxicloroquina tampoco era una opción. El plasma de convalecientes, nosotros lo usamos en el sanatorio al inicio de la pandemia. Este es un trabajo publicado el 14 de mayo del 2021, en donde incluyeron 5.795 pacientes, y el resultado fue que en pacientes hospitalizados con COVID-19, el plasma de convalecientes en títulos altos no mejoraba la supervivencia ni otros resultados clínicos preespecificados, como por ejemplo necesidad de ventilación mecánica invasiva o días de internación. De todas maneras, seguía la duda, y si usamos plasma de convaleciente en pacientes con alto riesgo de progresar, en la primera semana de que tienen el hisopado positivo, y bueno, salía publicado el 18 de noviembre de este año, un trabajo que incluyó 711 pacientes, y en donde la conclusión era que administrar plasma de convaleciente a pacientes ambulatorios de alto riesgo, es decir, mayores de 60 años, con comorbilidades, dentro de la semana posterior al inicio de los síntomas de COVID-19, tampoco prevenía la progresión de la enfermedad. Entonces, plasma tampoco sería una opción. Remdesivir actualmente se usa en muchos países del mundo, principalmente en Estados Unidos, pero este estudio de 5 de noviembre del 2020, que incluyó 1.052 pacientes, nos dice que los datos muestran que remdesivir fue superior al placebo al acortar el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados, pero no presentó cambios en la mortalidad. Realmente, si bien ellos consideraron que la diferencia fue estadísticamente significativo, era de 1 y 3 días, una media de 2 días la diferencia en la hospitalización. Debido a que actualmente hay guías que lo recomiendan, la Organización Mundial de la Salud, y esto publicado el 26 de octubre del 2021, recomienda no utilizar remdesivir en pacientes con COVID-19, y esto es debido a que no hay evidencia, la evidencia es baja en realidad, y no hay prueba de que remdesivir mejore la supervivencia u otros desenlaces en estos pacientes. Así que remdesivir tampoco era una opción. Ya transcurrido el 2020, empezamos a hablar de tratamientos dirigidos a inhibir esta respuesta, la respuesta inflamatoria del huésped,
y evitar entonces que la enfermedad progrese a la fase 3 de mayor mortalidad. Acción antiinflamatoria, los corticoides. Hubo mucha duda si usar corticoides y esto se debe más que nada que en la pandemia por H1N1 los corticoides no solo no presentaron mejoras en la mortalidad, sino que aumentaban la mortalidad. Pero Grupo Recovery ya había hecho una publicación previa en enero y el 25 de febrero del 2021 incluyeron 11.900 pacientes y el resultado fue que el uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con requerimiento de oxígeno mejoraba la mortalidad a los 28 días, pero no en pacientes que no tuvieran requerimiento de oxígeno ni asistencia respiratoria. Transcurrido el 2021, se empezaron a preguntar, ¿y si en vez de administrar 6 miligramos, administramos 12 miligramos de dexametasona? Y sale publicado en JAMA el 21 de octubre del 2021, en donde los resultados fueron no estadísticamente significativos entre los pacientes con COVID-19 y hipoxemia severa. 12 miligramos de dexametasona en comparación con 6 no resultó en un número estadísticamente significativo de más vidas de vida sin soporte vital. Sin embargo, es posible que el ensayo no tuviera el poder estadístico suficiente para identificar una diferencia significativa. Realmente ellos ingresaron al estudio 1.000 pacientes y hubo una diferencia que no llegó a ser estadísticamente significativa, pero la mortalidad de 28 días del grupo de 12 miligramos fue de 27% contra el 33% del grupo de 6 miligramos. Así que este estudio todavía está reclutando pacientes, veremos el resultado final. Dexametasona sí era una opción de tratamiento, colchicina también usado en el Sanatorio Parque. Este estudio salió publicado el 18 de octubre del 2021, ingresaron 5.610 pacientes y el resultado fue que no se asoció con una reducción de la mortalidad, la duración de la hospitalización y el riesgo de ser ventilados o morir para los que no recibieron ventilación. De todas maneras, sigue en pie un estudio con colchicina para pacientes con COVID leve. Colchicina tampoco sería una opción. Ivermectina, realmente no encontré estudios significativos, así que voy a citar las guías ITSA, en donde nos dicen que esto es del 4 de noviembre, actualizado el 9 de noviembre del 2021. El panel de la guía sugiere contra la ivermectina para el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19, a menos que sea en el contexto de un ensayo clínico. Lo mismo, el panel de la guía sugiere contra la ivermectina en el tratamiento de pacientes ambulatorios con COVID-19. Ivermectina tampoco sería una opción de tratamiento. Budesonide inhalado, nosotros lo empezamos a implementar en el Centro Médico E cuando el estudio estaba en vía de desarrollo. Salió publicado el 10 de agosto del 2021, incluyeron 3.600 pacientes y los resultados fueron bastante positivos. Budesonide inhalada es un tratamiento eficaz y seguro para las personas con COVID-19 en la comunidad que tienen un mayor riesgo de resultados adversos. Este análisis encontró que los participantes que usaron budesonide inhalada se recuperaban antes, tenían mayor sensación de bienestar mientras se recuperaban y una vez recuperado más a menudo se mantuvo bien. Esto habla más de nada de lo que es el COVID prolongado y los síntomas de pacientes que recuperados o ya pasado el tiempo de contagio todavía persisten con sensación de disnea o astenia y malestar en general. Budesonide entonces sí sería una opción de tratamiento. Como acción inmunomoduladora, el tocilizumab. Este estudio publicado el 1 de mayo del 2021. Ingresaron 2.022 pacientes y el resultado fue positivo. Los resultados del ensayo aleatorizado indican que tocilizumab es un tratamiento eficaz para los pacientes hospitalizados con COVID-19 que tienen hipoxemia y evidencia de inflamación medidas por PCR en ascenso, ferritina en ascenso y progresión del cuadro. Y el tratamiento con tocilizumab mejoró la supervivencia y las posibilidades de alta hospitalaria a los 28 días y redujo la posibilidad de progresar a requerir ventilación mecánica invasiva. Tocilizumab podría ser una opción de tratamiento. Los anticuerpos monoclonales, este es el estudio REGEN-COV, y los anticuerpos monoclonales se hicieron conocidos, esto salió publicado el 23 de septiembre del 2021, porque lo usó el presidente en ese momento de Estados Unidos. El resultado fue que el REGEN-COV
acaricimab e indevimab subcutáneo previno la infección sintomática por COVID-19. Entre los participantes que se infectaron, Regencov redujo la duración de la enfermedad sintomática y la duración de la carga viral. De todas maneras, el CONITEC nos dice que no está disponible en la Argentina para el tratamiento de pacientes con COVID-19 ni para otras afecciones. No ha sido aprobado, pero sí autorizado para uso de emergencia de la FDA, y se identifican barreras mayores para su implementación en el contexto de nuestro país, que implicaría tanto dificultad en la provisión y distribución, así como un costo comparativo muy elevado. Tienen un costo de $2.000, el paciente tiene que estar internado para su administración, así que podríamos decir beneficio, pero costo y modo de administración son una traba importante para su uso. Y ya en el año 2021 y cerrando el 2021 volvimos a los antivirales con el objetivo de inhibir de vuelta la replicación viral y no solo evitar progresión de la enfermedad, sino evitar que el virus mutara y tengamos las variantes que ya nombró el Dr. Fay. Aparece molnupiravir y Paxlovid, los resultados de ambos fueron positivos, por lo que una junta de supervisión de ensayos clínicos independientes sugirió que se detuvieran los ensayos para que las empresas pudieran seguir adelante con la solicitud a la FDA. Realmente Merck publica el 26 de noviembre del 2021, primero los resultados eran muy prometedores y el 26 de noviembre baja su riesgo de hospitalización de un 50 a un 30%, veremos qué pasa. En el análisis intermedio, molnupiravir redujo el riesgo de hospitalización o muerte aproximadamente un 30%. Según el estudio, el día 5, que esto sí es positivo, el 78,4% de los pacientes en el grupo tratado tenían PCR negativa y de manera similar en el 10º día, el 91,5% de los pacientes en el grupo de tratamiento registraron PCR negativas. El molnupiravir demostró eficacia contra las variantes gamma, delta y mu, y actualmente, las autoridades reguladoras del Reino Unido aprobaron el medicamento el 4 de noviembre y actualmente lo están usando y está siendo revisado por las entidades, no FDA, entidades internacionales. Y el otro es el Paxlovid, esto publicado el 5 de noviembre del 2021, que nos dice que en el análisis intermedio mostró una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización relacionado con COVID o muerte por cualquier causa en comparación con placebo en pacientes tratados dentro de los primeros 3 días posteriores al inicio del síntoma. Realmente la administración es fácil, es una dosis de 300 miligramos, son 2 tabletas, ese número es el principio activo del fármaco que no lo publica Pfizer, y además se agrega una tableta de ritonavir que lo que haría es hacer que se prolongue el efecto del fármaco activo, administrado 2 veces por día durante 5 días. Veremos realmente con el tiempo si son efectivos o no. Y por último, la anticoagulación en COVID, también anticoagulamos, no anticoagulamos, es protrombótico. El 26 de agosto del 2021 se incluyeron 2.219 pacientes que presentaban dímero D por encima de 3, que se había descartado tromboembolismo pulmonar, que se había descartado trombosis venosa profunda, y este ensayo se detuvo cuando se cumplió el criterio preespecificado de inutilidad para la anticoagulación con dosis terapéuticas. En pacientes críticamente enfermos con COVID-19, una estrategia inicial de anticoagulación de dosis terapéuticas con heparina no resultó en una mayor probabilidad de supervivencia al alta hospitalario o en un mayor número de días sin soporte cardiovascular o de órganos respiratorios que los tratamientos farmacológicos habituales. Sí, la tromboprofilaxis, que va a hablar más adelante el doctor Lovesio. Este cuadro, publicado el 25 de octubre, es un resumen del CONECET, que es la Comisión Nacional de Evaluaciones de Tecnología de Salud. Se actualiza todos los meses, con respecto a los tratamientos actuales. Tiene en cuenta 3 aspectos para evaluar, y es el efecto en la salud, la implementación con respecto a las barreras y los costos del medicamento, y las recomendaciones según las guías. En rojo no se recomienda su implementación, en amarillo el balance estaría equilibrado y encontramos budesonide inhalado para pacientes leves, tocilizumab para pacientes moderados, graves o críticos, colchicina para pacientes leves y los anticuerpos monoclonales en pacientes leves como en pacientes moderados a graves.
Y en verde es que se recomienda su empleo y actualmente son los corticoides sistémicos y la tromboprofilaxis farmacológica. Con respecto a mis conclusiones, creo que en pacientes con COVID-19 leve, budesonida inhalada es un tratamiento seguro, económico, reduciría la carga de síntomas, mejoraría la recuperación sostenida durante 28 días, según lo que nos dicen las guías lo recomiendan y los trabajos expuestos. En pacientes con COVID-19 moderado y requerimiento de oxígeno, la dexametasona ha demostrado disminuir la mortalidad. Y en pacientes que cumplan con ciertos criterios, añadir tocilizumab podría ser una buena opción de tratamiento. Sin ningún lugar a duda, la mejor estrategia podría ser implementar la vacunación masiva e intentar inhibir en forma temprana la replicación del virus para evitar contagios y disminuir la mutación, siendo prometedores los nuevos fármacos antivirales, molpirumab y Plaxovil, ambos en vía de ser aprobados por entidades nacionales e internacionales. Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, por supuesto. Dos preguntas. Una, si se sabe por qué los anticuerpos pasivos, plasma de convaleciente, ¿cuál es la interpretación de que no hayan dado resultado? Sobre todo cuando se dieron en forma precoz. Realmente se cree que el problema sería la evolución de que una vez que los anticuerpos, por más que los administremos en forma precoz, si el paciente va a evolucionar o progresar por la respuesta inflamatoria del huésped, como que administrar anticuerpos no sería, no disminuiría la progresión de la enfermedad, que eso es en sí lo que demostraron los estudios. No. No actuarían sobre la respuesta inflamatoria, que tal vez es lo que termina llevando a la enfermedad más grave. Anteriormente a tener esa respuesta inflamatoria, independientemente que hagas el suelo de convaleciente en forma precoz. Porque cuando se hacía en forma tardía, uno decía, bueno, interpretaba de que la infección iba a ser mala, haciendo un parangón con la fiebre hemorrágica argentina. Y la otra es que quedó ahí en la nebulosa, fue aceptado, se usó en algunos lugares, pero bueno, ustedes tienen más información, es sobre el suelo equino. ¿Qué hay sobre el suelo equino? ¿Qué quedó? Realmente el suero equino no lo puse porque los trabajos que están actualmente son de muy escasos pacientes que se autorizaron por uso de emergencia, y por ahí mucha gente te plantea, no, pero está autorizado. No, está autorizado diciendo, si el paciente va a fallecer, le podemos pasar esto. Pero en realidad es muy poca la evidencia científica, no son de mala calidad, además. Son de muy mala calidad. Los resultados de los estudios sacan conclusiones que no se pueden sacar respecto a los propios resultados que ellos muestran. Las conclusiones no son acorde a los resultados que ellos tuvieron. No está no bien diseñado, sino bien interpretado los resultados, la información que se brinda es confusa. Y no demuestra ningún beneficio en realidad. No, y los trabajos ya cerraron y como que no siguieron progresando. No. Sí, el ibuprofeno inhalado. Hubo algunos trabajos muy desprolijos en cuanto al diseño. Y no progresaron verdaderamente en cuanto a resultados, ni siquiera llegaron a vías de publicación en ningún lugar serio. Así de malos fueron, yo creo, eventos mediáticos más que estudios serios de investigación, que a la gente eso le perjudica muchísimo porque le agrega mucha confusión. No, y en realidad cuando uno hace una búsqueda bibliográfica, tanto de suero equino como ibuprofeno inhalado, en la bibliografía internacional no aparece. Fueron... Eso podría ser efectivo, un anticuerpo monoclonal o lo que vos quieras. Cuando vos das corticoides, o das, ibuprofeno, ivermectina, bueno, algo puede pasar. Bueno, con la ivermectina, recordá que vos no la administrabas en el consultorio, hubo gente que siguió administrando, o se automedicaba, o hubo colegas que tenían consultorio para administrar ivermectina.
Sí. difícil oponerte a la ivermectina por el grado de desinformación o de información basura. Sí. Nosotros tuvimos dos pacientes con toxicidad por ivermectina. Incluso insuficiencia hepática fallecieron, o sea. Sí, bueno, es, digamos, a nivel de calidad de evidencia, es un reporte de caso que uno puede publicar tal vez como reporte de caso, pero no... Hice una dosis, anda a saber qué dosis hizo con respecto al parasitario y qué dosis dieron. Claro, porque en realidad los estudios demostraron que ivermectina en dosis tóxicas para el ser humano sí inhibían la replicación viral. Entonces, bueno, todos se agarraron de eso, de que podía inhibir como un antiviral, pero bueno, realmente a dosis muy alta. El riesgo-beneficio, provocar una toxicidad o un daño para disminuir otro efecto no es negocio.